El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, parece que está copiando el modelo Trump de combate al crimen organizado, porque fíjate la dimensión del ataque de las Fuerzas Armadas ecuatorianas contra grupos del crimen organizado que controlan la minería ilegal en Ecuador. Esto es provincia de Imbabura, esto es bastante cerca de la ciudad de Guayaquil. Fuego de artillería pesada, dispararon también con morteros directamente contra la zona en la cual se encontraba la explotación en 187 hectáreas de minería ilegal. Ustedes saben que el crimen organizado en muchos países de Sudamérica, Colombia desde ya, Venezuela también, Ecuador, Perú, tiene todo un negocio que más allá del narcotráfico, más allá de la venta de armas, tiene todo un negocio que es la minería explotada ilegalmente. Estos son yacimientos que no reúnen condiciones mínimas de seguridad, donde un recurso que es obviamente propio del país, según el país es del Estado Nacional o del Estado Provincial, pero que es un recurso de la gente, bueno, termina siendo apropiado por grupos criminales que obviamente hacen grandes cantidades de dinero y que además financian otro tipo de operaciones de esta forma. Acá son los Lobos, sobre todo, que es una de las principales bandas del crimen organizado ecuatoriano, que está hoy en guerra contra el Estado, y también la otra banda son colombianos vinculados a las disidencias de la FARC. Directamente una lógica de enfrentamiento militar, la que Ecuador está utilizando contra el crimen organizado en un año que va a terminar con el número de mayor homicidios en la historia del país. Una guerra que por ahora, la verdad, la está perdiendo el Estado ecuatoriano. Lara, buen día. Y el régimen de Nicolás Maduro sigue calibrando su respuesta a la ofensiva estadounidense. Se conoció esta semana, de hecho el fin de semana, una nota del Financial Times que daba por hecho que la decisión ya está tomada dentro de la administración Trump de ir por un cambio de régimen. Y Maduro reacciona de múltiples formas. En un intento casi te diría desesperado, ya ahora le implora por paz en inglés o en un idioma que trata de ser inglés. Escuchan. No, not war. Just peace, not war. Not war, yes peace, quiso decir, o sea, no a la guerra, sí a la paz. Un Maduro que, más allá de este pedido, después se mostró bailando en un intento también de copiarlo a Donald Trump, de copiar el baile característico, este bailecito que mete así Trump que desde hace mucho tiempo, con la música de YMCA. Fíjate, mira, vas a ver a Maduro ahí tratando de copiarse un poquitito o de imitarlo o de burlarse. Míralo, porque aparte Maduro baila bien y ahí estaba claramente tratando de imitarlo a Donald, que no baila particularmente bien, es bastante más duro. Bueno, lo cierto es que la situación está bastante avanzada en términos internos. La decisión sin duda es un cambio de régimen por parte de Estados Unidos. Pero más allá de todo esto del baile, del intento de hablar inglés y de muchas cosas, por ahora el régimen se mantiene firme. Y más allá de que hay sectores de la oposición venezolana que plantean, no, cuidado porque hay toda una línea dentro del régimen de Maduro que está realmente tratando de negociar con Trump y tratando de entregar a Maduro, por ahora la evidencia muestra que el régimen está en una posición donde dicen, atáquennos, avancen, nosotros por ahora seguimos aferrados al poder. Nos vamos para India, donde todavía la estación monzónica continúa muy activa y las fuertes lluvias están generando complicaciones en la región de Kerala. Vemos las imágenes porque las inundaciones este domingo generaron múltiples inconvenientes y deslizamientos de tierras causados por las fuertes lluvias continuas entre sábado y domingo que generaron estragos en la región de Idukki, esto es en la provincia de Kerala. Mientras, además, el desborde del río Periyar hizo que se tenga que evacuar rápidamente y emitir un aviso de alerta nivel naranja sobre todas las zonas costeras. La Autoridad de Gestión de Desastres de Kerala ha instado a quienes viven a lo largo de las zonas ribereñas de este río extremar las precauciones, ya que la situación sigue siendo muy volátil. La época de lluvia, la época de precipitaciones, la estación monzónica se extiende desde mayo hasta principios de noviembre. Así que ya en las próximas semanas deberían empezar a mermar las precipitaciones que, dicho sea de paso, esta temporada de verano del hemisferio norte fueron muy recurrentes y las inundaciones fueron sin dudas el fenómeno estrella en varios puntos, tanto de Asia como de Europa.
Bueno, hubo elecciones en Bolivia, elecciones históricas, Antonio, que marcan un antes y un después. Se sabía que terminaba el ciclo del MAS. Fueron 20 años el ciclo de Evo Morales, el MAS. Claro, pues las dos alternativas eran opositoras. Eran opositoras. Las dos alternativas eran opositoras. La pregunta era, ¿vamos a una transición dura? Es decir, pasar al extremo opuesto, eso representaba a Jorge Tuto-Quiroga, un candidato de derecha clásica desde el día 1, hiperopositor, un país que viene siendo aliado, que rompió con Estados Unidos, se echó a la DEA, se convirtió en un narcoestado, se convirtió en aliado de Irán, a un país que seguramente iba a ser un aliado estrechísimo de Estados Unidos, a abrir la economía. No creo. Va a ir por otro camino. Pero no sé si va a ser, en cuanto internacional, no sé si va a ser tan diferente. No. Yo lo que creo es que vamos a una transición blanda. En todo sentido, Rodrigo Paz va a ser una transición blanda. Rodrigo Paz, que más allá de si es derecha, que él se ubica en el centro y yo se lo respeto, digamos. Él empieza su carrera política en el movimiento de izquierda revolucionaria, digo, que es el partido de su papá, un clásico, de Jaime Paz Zamora. Digo, y él representaba ese partido hasta hace unos 10 años. Él después empieza a hacer un corrimiento un poquitito más hacia el centro, centro-derecha, y él de hecho funda su propio partido, o mejor dicho, un partido que ya estaba, pero que básicamente se apropia, que es la Democracia Cristiana, y él allí empieza a construir su carrera, primero en Tarija y ahora ya a nivel nacional. Pero si vos fijate alguna de sus propuestas, ¿no? Que lo tenemos ahí. Capitalismo para todos, Agenda 50 y 50. Capitalismo para todos es, obviamente, abrir más o menos la economía, incentivos para el sector privado, pero también mecanismos de subsidio social, mecanismos de cierto control de algunos precios importantes de servicios. Mucho énfasis puesto en la descentralización, es decir, 50 y 50 tiene que ver con 50 nación, 50 para las regiones. Es un país muy fuerte en el sentido Bolivia, de mucha división. Santa Cruz, que es la región más rica, históricamente hasta tuvo ambiciones separatistas en algún momento. Sí, porque es lo rico de Bolivia. Es la economía, sale de ahí y siempre resistió a Evo Morales y a Luis Arce ahora. Y después tenés en el otro extremo Cochabamba, que es hoy básicamente un bastión de Evo Morales, donde es como una especie de estado paralelo el que existe en Cochabamba, manejado por Evo Morales, digo, va a tener que lidiar con eso, digo, Rodrigo Paz también, subsidios y prestaciones, mantener muchas de las que hay, va a tener un desafío gigantesco con el tema combustible. El tema combustible es gravísimo. Bolivia se quedó sin gas, al no tener gas no tiene dólares para importar combustible que requiere. Eso está generando colas en las estaciones de servicio. Giovanna, que estuvo la semana pasada. Exactamente. Se mostraba a la gente, llegaba el día anterior a hacer fila. Y es la realidad. Y en Santa Cruz. Y en Santa Cruz. Que es donde tenés el poder adquisitivo. Y es la realidad desde hace un tiempo largo. A nivel internacional, sí, claramente. No imagino a Rodrigo Paz manteniéndose como aliado de Maduro y de Irán, porque es básicamente... Yo creo que ahí me parece que los dos candidatos iban hacia un alineamiento internacional muy parecido. Totalmente. Yo creo que no va a ser una cosa tan pro-estadounidense como por ahí va a ser Quiroga, donde iba a ser, si querés, sobreactuado eso. Muy en línea aparte, me imagino, viendo lo que el rédito que esto le generó a Milei, teniendo hoy Trump en la presidencia. Yo creo que Paz va a ir a relaciones más institucionales, si querés, tratar de a poquito de despegarse de todo lo que es el chavismo y acercarse un poquito más, porque institucionalmente Bolivia está atado. Digo, Bolivia, por ejemplo, forma parte del ALBA, que es básicamente el club de presidentes de Maduro y sus amigos. Sí, bueno, hasta que formás, hasta que dejes de formar parte. Por eso, me cuesta imaginarme a Rodrigo Paz en una cumbre del ALBA diciendo cómo Maduro está siendo perseguido injustamente por la comunidad internacional. FMI, tema clave, porque es un país que está al borde, digamos, de no poder asumir sus compromisos. Quiroga decía, vamos a ir a un acuerdo con el FMI. Él dice que por ahora no, pero a ver, veremos. Él propuso cierto plan platita, pero no con emisión, sino básicamente vía crédito blando. Lo podemos escuchar si querés lo que decía ayer cuando se conocía su triunfo. Aquellos que en Bolivia se dedicaron a cuidar ese voto, no solo a ejercer ese derecho, sino a cuidar ese voto para que hoy día Bolivia respire vientos de cambio, vientos de renovación y tenga una esperanza para poder seguir adelante. Al Tribunal Supremo Electoral, gracias a todos ellos, porque si bien el trabajo no se ha culminado, pero
hemos confiado. A todos los desafíos económicos, para mí hay un desafío mayúsculo que es, ¿qué haces con Evo Morales? Igual, a mí hay que ver, ¿no? Son todas especulaciones. Yo creo que la relación además va a ser diferente, porque una cosa es quien fue su ministro de Economía, es decir, Arce, ahí tenías un enfrentamiento que era mucho más directo porque era de su propio riñón. Termina estallado el partido. Acá, claro, acá puede ser que la negociación sea otra. Algo tenés que hacer porque tenés tenés un estado paralelo dentro. Hoy tenés un estado paralelo, un tipo que tiene una orden de captura que nadie se anima Sí. a cumplir, porque vos decís, si Sí. para cumplirla tiene que haber un baño de sangre, entonces Luis Arce, que además era un presidente muy débil, sin ningún tipo Sí, ya de sí. respaldo en la parte final, no se animó a cumplirla. Vos lo tenías a Quiroga diciendo, acá asumimos y la vamos a cumplir. Ahora, vos no podés seguir, si querés ser creíble como presidente, como el jefe del... No, pero aparte además tenés un estado paralelo narco. Además, Entonces, porque entre Arce y Evo Morales empieza a quebrar, cuando Arce empieza a hacer toda una serie de operativos antidroga en la zona del Chapare, que es la zona que maneja Evo Morales dentro de lo que es Cochabamba, y empieza a aparecer laboratorio, toda una serie de cuestiones, y ese va a ser, me parece, otro gran desafío que tendrá por delante. bien.